Revelado. 4 alimentos del desayuno que nunca debes tocar y 4 que transformarán tu vida diaria de manera impactante. Laura, una madre soltera de 35 años, se encontraba atrapada en un torbellino de emociones y expectativas. Al regresar cansada del hospital, el eco de sonrisas infantiles parecía desvanecerse en el aire. Las redes sociales bombardeaban su mente con la ola de nuevas tendencias alimenticias, smoothies, bowls de quinoa, recetas sin gluten pero en su interior añoraba el aroma de los chilaquiles y el caldillo de jitomate que su abuela solía preparar. ¿Qué había pasado con simpleza de esos sabores que alimentaban el alma, no solo el cuerpo? Sus hijos, Ana y Luis, la miraban con ojos decepcionados cada vez que les presentaba uno de esos desayunos modernos. «¿No podemos comer chilaquiles, mami?», preguntaban, y el peso de la culpa la aplastaba. Sin embargo, su mente le insistía que debía adaptarse a las nuevas corrientes, que debía ser la madre moderna que los demás admiraban. La presión era abrumadora. «No puedo fallarles», pensaba mientras las voces de su propia madre resonaban en su cabeza. «Laura, no olvides de dónde vienes». Pero, ¿cómo podría arriesgarse a volver a esos platillos que, a sus ojos, parecían tan pasados de moda? Aquel día, mientras buscaba un abrigo olvidado en el viejo ropero de su abuela, sus manos temblorosas encontraron un antiguo recetario. Con cada hoja que pasaba, era como si el tiempo retrocediera. Recordó las mañanas en las que se reía con su abuela mientras la harina se esparcía y los ingredientes cobraban vida. Un torrente de nostalgia la invadió, pero también una presión incómoda. ¿Debería volver a esos sabores o continuar su búsqueda por lo nuevo? La disyuntiva la mantenía atrapada, inmóvil. Dudar se volvió parte de su rutina. En medio de esta crisis, su mente se llenaba de pensamientos descontrolados. ¿De verdad estoy alimentando a mis hijos con lo que les ofrezco? ¿O simplemente intento amoldar mi cocina a lo que se espera de mí? A cada paso que daba hacia el recetario, su corazón palpitaba con miedo. La angustia la consumía. La idea de decepcionarlo si regresaba a la tradición la paralizaba. Sus manos temblaban no solo por la falta de seguridad, sino también por una profunda necesidad de reconocimiento en un mundo que valoraba lo moderno. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La mañana siguiente amaneció llena de incertidumbre. Con el recetario abierto frente a ella, Laura se armó de valor. Pero al pensar en el chile en nogada que tanto la había unido a su abuela, una oleada de dudas invadió su mente. ¿Realmente quería dar ese paso? Las risas de sus hijos se desvanecieron momentáneamente. Los chiles estaban ahí, como símbolo de conexión, pero ¿habría espacio en la mesa para la tradición en un mundo que siempre pedía más? Su corazón se debatía entre lo nuevo y lo viejo. Justo cuando decidía dar un giro a su vida, un ruido en la puerta la sobresaltó. Laura se acercó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Mientras abría, esperaba encontrar a algún vendedor o quizás una vecina. Pero se encontró con un paquete sucio, sin remitente, que la hizo dudar. Lo tomó entre sus manos, asombrada. Al abrirlo, descubrió que contenía un libro viejo, una versión desgastada de un manual de cocina tradicional. Un hilo de esperanza empezó a surgir en su interior. El libro estaba lleno de recetas que había crecido amando, aquellas que evocaban cada rincón de su infancia. Sentía que cada página era un susurro de su abuela, guiándola a volver a sus raíces. Inmediatamente, un impulso nuevo tomó forma en su mente. No necesitaba elegir entre lo nuevo y lo viejo, sino combinar ambos mundos en su propia versión de la cocina. Era una forma de honrar su herencia mientras se adaptaba a la realidad moderna. Mientras sus hijos jugaban en la sala, decidió preparar una versión de los chilaquiles que ellos tanto anhelaban, fusionando ingredientes frescos que había aprendido a apreciar. Laura sintió que la presión comenzaba a disiparse. Cada corte de verduras y cada movimiento en la estufa eran como pasos firmes hacia su renacimiento personal. Esta vez, en lugar de temer decepcionar, sentía el poder de empoderar. La cocina pronto se convirtió en un refugio. Mientras los chilaquiles chisporroteaban en la sartén, recordó todas esas conversaciones con su abuela,
las lecciones sin palabras sobre la importancia de disfrutar el proceso de cocinar, no solo del resultado final. La cocina era un espacio de conexión, no solo con sus hijos, sino con su propia esencia. Al ver los colores vibrantes en el plato, se dio cuenta de que había un nuevo camino por delante, un camino que la invitaba a reconectar con su identidad. Durante el desayuno, Ana y Luis se dieron cuenta de la diferencia. «Mami, esto es increíble», exclamó Luis, mientras Ana no podía dejar de sonreír. Laura sintió como su corazón se llenaba de una calidez que hacía tiempo no experimentaba. En ese momento, comprendió que el reconocimiento no venía de las redes sociales ni de las expectativas externas, sino de las risas de sus hijos y la satisfacción de haber creado un vínculo auténtico con ellos. Sin embargo, la vida le presentó un desafío inesperado. Un comentario en las redes de una madre influenciada por las tendencias actuales hizo eco en su mente. Es hora de dejar atrás esos platillos del pasado y adoptar el futuro. Esa frase resonó con fuerza en su interior. ¿Podría ser que el camino que había tomado no fuera suficiente? Había más decisiones que debía confrontar para realmente crecer. Laura sabía que su viaje apenas comenzaba. La tensión entre lo tradicional y lo moderno se convertiría en un nuevo objetivo personal. Cada día sería un desafío para encontrar el equilibrio adecuado, y empezaba a darse cuenta de que eso involucraría ir más allá de la cocina, extendiéndose a cada aspecto de su vida. Mientras dejaba los platos en el fregadero, una determinación renovada comenzó a llenarla. Había llegado el momento de explorar no solo sus capacidades como madre y cocinera, sino también su valor como individuo. Un nuevo capítulo estaba por escribirse, y los cimientos estaban todos allí, en la cocina, en el amor y la tradición. Con un pequeño susurro de emoción en su pecho, puso los ojos en el viejo recetario y sus pensamientos cruzaron por su mente. ¿Qué más podría descubrir sobre mí misma en este viaje? Laura sabía que los próximos días serían aún más reveladores. Un nuevo dilema se cosía en su mente, una pregunta que no solo exigía una respuesta, sino que prometía abrir puertas o cerrar caminos. ¿Estaba lista para explorar su potencial más allá de la cocina, o ese era el límite de su evolución? La expectativa de lo que vendría la impulsaba a seguir adelante. Despertar cada día se estaba convirtiendo en un ritual nuevo para Laura. Días antes, la rutina mañanera había sido una mera repetición de tareas automáticas, pero ahora cada ingrediente que tocaba parecía tener un significado renovado. El viejo recetario la había llevado a experimentar, a jugar con sabores, y a conectar con partes de ella misma que había relegado. Decidió, por tanto, que esta transformación empezaría con un enfoque en la alimentación, no solo como un medio para nutrir cuerpos, sino también almas. Esa mañana, mientras preparaba desayuno, comenzó a investigar más sobre los alimentos que realmente provocaban bienestar y energía. Con cada línea que leía sobre los beneficios de ciertos ingredientes, sentía un creciente fervor por aplicarlos. Aprendió que algunos alimentos eran más que simples elementos en una receta, tenían el poder de cambiar la calidad de su día. Una lista de opciones se formó en su mente, y cada alimento que decidía incorporar o eliminar se convertía en un símbolo de su crecimiento. ¿Qué hay de los aguacates cremosos? ¿O el poder energético de la avena? Reflexionaba sobre cómo esas elecciones podían impactar no solo en su salud, sino también en la de sus hijos y en la energía positiva que querían compartir en el hogar. Se daba cuenta de que estaba comenzando a crear una atmósfera donde cada bocado construía su futuro, rompía con las cadenas de la comodidad del pasado y buscaba nuevas oportunidades. Sin embargo, a este nuevo enfoque lo acompañaban dudas latentes. La misma madre influyente que había leído antes se había convertido en un eco constante en su mente. Atrapada entre lo que había conocido y lo que quería abrazar, Laura necesitaba hallar claridad. Decidió que no bastaba con hacer cambios en la cocina, debía también reflexionar sobre qué vida deseaba llevar. Su alma aún albergaba preguntas. ¿Era esto lo que quería para sus hijos? ¿Les enseñaba a seleccionar bien? Mientras mezclaba ingredientes, cuestionar su visión se hacía imprescindible. Fue entonces cuando anunció a Ana y Luis que harían un reto familiar sobre la comida saludable. Una mezcla de emoción y escepticismo llenó la habitación. Luis, más honesto que diplomático, dijo: «Mami, eso suena aburrido». Pero a Laura le bastó esa reacción para encender su motivación. No solo se trataba de mejorar lo que comían, sino de fomentar la interacción y la creatividad en la cocina. Idealmente, la propuesta también proporcionaría lecciones esenciales sobre la alimentación y sus implicaciones en la vida diaria. Así, cada vez que cocinaban juntos,
se convertía en una oportunidad para dialogar sobre elecciones, sobre el valor de nutrirse bien. A medida que pasaban los días, las dinámicas familiares empezaron a cambiar. La cocina llegó a ser un espacio de aprendizaje y diversión. Laura facilitaba el ambiente, combinaba recetas tradicionales con ingredientes innovadores, y cada comida se convirtió en una clase sobre sabor y salud. Pero no podía evitar que emergieran las antiguas inseguridades que la asediaban a menudo. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Realmente podía guiar a sus hijos a un futuro diferente? Una tarde, mientras cortaba un pimiento, vio la luz del atardecer filtrarse por la ventana. Era un momento perfecto para un respiro, y se detuvo a pensar. Todo lo que había aprendido la empoderaba, pero la constante búsqueda de la validación la hacía sentir vulnerable. La misma madre que había criticado su cocina tradicional ahora parecía ser una sombra que la seguía en su trayecto. De repente, un pensamiento claro emergió de su mente: no podía dejar que una voz ajena dictara su camino. Se trataba de su vida, su evolución. Decidida, tomó un cuaderno y comenzó a escribir. No solo recetas, sino también sus reflexiones, los momentos de conexión con sus hijos y los aprendizajes que la acompañaban. Era un nuevo placer, el de plasmar su voz. Laura comprendió que eso era parte de su viaje de autoconocimiento. Era momento de hacer que su historia se contara. En sus propios términos. Cada página se convertía en un escalón de su crecimiento. Mientras escribía, una pregunta continuaba asomando: ¿qué más debía revelar en este proceso de reinvención personal? La curiosidad ecoaba en su interior, invitándola a explorar y confrontar más que solo su cocina. Sabía que un nuevo desafío estaba al acecho, y ya no podía evitarlo. Había llegado la hora de salir de su zona de confort y enfrentarse a una transición significativa, que podría llevarla a ser no solo una madre mejor, sino también una mujer plena. ¿Qué nueva faceta de sí misma estaría a punto de descubrir en esta búsqueda? La posibilidad de un cambio significativo empezaba a vibrar en el aire. Laura se despertó esa mañana con una mezcla de nervios y entusiasmo. Había decidido que era tiempo de ir más allá de los cambios en su alimentación y de llevar esa revolución saludable a un plano más visible y audaz: crear un blog sobre su experiencia. La idea de escribir sobre sus descubrimientos culinarios la fascinaba y la aterraba al mismo tiempo. ¿Sería capaz de compartir su historia con el mundo? La imagen que tenía en su mente era clara: un espacio digital donde otros pudieran encontrar inspiración, quizás, sentir que no estaban solos en sus propias luchas en torno a la alimentación y la salud. Laura visualizaba un sitio lleno de color, donde cada receta contara no solo un sabor, sino una historia de transformación personal. Sin embargo, la voz crítica de su madre resonaba en su cabeza: ¿quién te crees para dar consejos? No tienes formación en nutrición. Esa thought se convirtió en un desafío. Laura decidió que el mejor modo de enfrentarlo era documentar todo su proceso de aprendizaje y compartirlo. Cada entrada del blog se convertiría en un testimonio genuino de su experiencia, sus fracasos y aciertos. A medida que cocinaba y experimentaba, se comprometió a convertir sus hallazgos en contenido atractivo, que no solo informara, sino que también inspirara a cambiar. Se sentó frente a su computadora, el cursor parpadeando en blanco mientras esperaba que sus ideas fluyeran. Para romper el bloqueo, decidió comenzar redactando un artículo sobre los 4 alimentos que consideraba esenciales para un desayuno saludable. No serían simplemente recomendaciones. Cada uno de ellos tendría que estar respaldado por sus propias vivencias, anécdotas que dieran voz a su experiencia y no solo a la teoría. El primer alimento fue la avena, que había transformado su perspectiva sobre las mañanas. Recordó la primera vez que la había preparado con sus hijos, las caras de asco que habían puesto, y como un par de enfoques creativos la habían convertido en su plato favorito. Laura sonrió mientras escribía, sabiendo que la historia detrás de la receta podría resonar con otros. Al pasar a los siguientes ingredientes, las palabras fluían más fácilmente y su confianza crecía. Después de un par de horas, había esbozado un artículo que no solo describía los beneficios de los alimentos, sino que también compartía su lucha interna de dejar atrás viejos hábitos. Se sintió liberada al saber que sus inseguridades estaban jugando un papel en su narrativa, haciendo que el relato fuera más humano. Sin embargo, era inevitable que el miedo regresara, acompañando cada avance. Pasar de ser madre y ama de casa a conectarse con un público más amplio la exponía a vulnerabilidades que nunca había imaginado enfrentar. ¿Y si sus recetas no gustaban? ¿Y si la crítica la aplastaba? Cada vez que estas preguntas brotaban,
Laura tomaba un respiro profundo y se recordaba que este era su viaje, no un concurso de validación. La idea del reto familiar se transformó en motivación adicional para su blog. Anunció a Ana y Luis que participarían no solo en la creación de recetas sino en preparar videos sobre cada uno de sus platos. La participación de sus hijos no solo les enseñaba sobre la cocina, sino que les brindaba una plataforma para expresar sus propias opiniones. Juntos explorarían la cocina saludable, y su blog se convertiría en un reflejo de aventuras familiares. Mientras avanzaban en su proyecto, una idea inquietante se le ocurrió a Laura. ¿Sería esto realmente lo que ella deseaba hacer a largo plazo? El blog era una salida, claro, pero también podría convertirse en una trampa si no definía sus intenciones claramente. ¿Qué deseaba expresar? ¿Qué impacto quería tener? La búsqueda de respuestas se convirtió en un viaje hacia su identidad personal. Con el primer post listo y la emoción de un nuevo proyecto a sus espaldas, Laura enfrentó la computadora una tarde más. Pero en lugar de continuar, comenzó a interrogarse sobre su propósito. Sabía que su historia iba más allá de la alimentación. Necesitaba encontrar la coherencia en su mensaje y esa coherencia pasaba por descubrir quién era realmente. Mientras tomaba esas reflexiones en cuenta, el contenido que había creado empezó a evaporarse momentáneamente de su mente. Algo más profundo latía en su interior, y debía hallar claridad antes de seguir adelante. ¿Podía combinar su pasión por la cocina con un mensaje sobre el crecimiento personal? ¿Era la alimentación solo una herramienta o algo más simbólico en su trayectoria? Mientras estas preguntas se formaban en su mente, una voz interior le decía que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Con un suspiro, cerró la computadora. El momento indudablemente había llegado para descubrir la profundidad de su propósito, y sabía que la única manera de enfrentar el miedo era a través de la autenticidad. ¿Pero tendría el coraje suficiente para desnudarse emocionalmente ante el mundo y revelarse tal cual era? ¿Podría su experiencia culinaria servir como la puerta de entrada a un viaje más profundo hacia la autotransformación? La incertidumbre se instaló, dejando la inquietud de que su voz aún necesitaba ser descubierta. Laura se sintió sobrecogida por la magnitud de sus pensamientos. Sabía que el camino hacia la autenticidad empezaba por su propia historia, pero no era fácil enfrentarse a su propia imagen, a sus errores y a sus logros. El silencio de su computadora se tornó en un eco de sus miedos, mientras su mente corría en diversas direcciones. Las dudas sobre su valía como creadora de contenido y líder de su propia narrativa no hacían más que intensificarse. Decidió que debía explorar lo que significaba ese viaje en el fondo de su ser. En lugar de continuar escribiendo, optó por meditar. Se sentó en un rincón de su casa, en la pequeña terraza. El sol se filtraba entre las hojas de un árbol cercano, tocando suavemente su piel y otorgándole una sensación de calma momentánea. Buscó en su interior las palabras que pudieran darle forma a sus pensamientos más oscuros. Fue en ese instante de silencio donde comenzó a hacer un inventario emocional. Había muchos momentos tristes, fracasos que la habían dejado marcada, pero también había momentos de gran satisfacción. Recordó la alegría en el rostro de sus hijos cuando se atrevieron a probar un nuevo plato, la sensación de dominio cuando logró presentar un post con el que se sintió realmente orgullosa. Había un poder en compartir sus vulnerabilidades, en convertir sus fracasos en lecciones de vida. Cruzando la línea entre el miedo y la posibilidad, se dio cuenta de que uno de sus propósitos podía ser motivar a otros a aceptar sus imperfecciones. Al mismo tiempo, quería inspirar a quienes luchan con problemas de salud alimenticia a descubrir sus propias capacidades. Esa revelación frenó el cúmulo de dudas que la asediaba desde hace días. Había encontrado una forma de enfocar su mensaje, ser un faro para otros que, como ella, buscaban un cambio real. Con esa claridad, decidió no solo documentar recetas, sino también las historias que venían con cada uno de esos platillos. ¿Cómo había llegado a apreciar la quinoa? ¿Qué experiencias la llevaron a perder la tolerancia hacia la comida procesada? Cada post debería no solo ofrecer información valiosa, sino también un espíritu de autoayuda, de comprensión hacia los demás. Determinar esto le dio un renovado sentido de propósito. Al regresar a la computadora, las palabras fluyeron de sus dedos. Solo un par de párrafos tuvieron que ser escritos para encapsular lo que aquella noche significaba. La experiencia de cocinar se iba a transformar en una metáfora de la vida misma. Las recetas ya no serían solo sobre la comida, sino sobre la sanación y la autenticidad. Sin embargo, al guardar su trabajo, sintió que había una gran responsabilidad en sus manos. Una vez que comenzara a escribir y compartir, ya no habría vuelta atrás.
la crítica y los juicios estarían inevitablemente en el horizonte. La posibilidad de que su voz fuera malinterpretada o recibida de manera negativa la inquietaba. Pero, ¿acaso no era esa la esencia del viaje? Enfrentar el miedo a la crítica mientras se busca la autenticidad. El clic del ratón al guardar su post sonó como un símbolo de compromiso. Pero, antes de cerrar la sesión, una duda siniestra volvió a surgir. ¿Realmente estaba lista para abrir esa caja de Pandora, para desnudarse emocionalmente ante el mundo? ¿Qué pasaría si alguien la cuestionaba? ¿Si su madre volvía a ser el eco crítico que tanto había temido? Si Laura iba a dar ese paso hacia adelante, necesitaba prepararse para las posibles repercusiones. Una oleada de determinación la invadió, sabiendo que no se podía quedar solo en palabras. Había que actuar. Tenía que buscar el modo de combinar su proyecto con un enfoque aún más profundo. Mientras su mente corría con ideas sobre cómo presentar su primer videoblog, se abrieron un mundo de posibilidades. La revelación de su propósito podría ser un factor definitorio en su vida, y estaba decidida a no dejar que el miedo prevalezca. Un nuevo plan emergió: entrevistar a personas que también estuvieran transformándose en sus relaciones con la alimentación. Historias de crecimiento, de desafíos, de superación que resonaran. Con esto, sabía que no solo se haría más fuerte, sino que iba a construir una comunidad. Mientras se preparaba para dar el siguiente paso, se dio cuenta de que su viaje apenas había comenzado y que había mucho más por descubrir. Enfrentar el juicio ajeno lo calzaba como un reto. ¿Pero sería capaz de soportar lo que vendría? Con las ideas a florecer, la inquietud se apoderó de ella. Y si al indagar en la vida de otros, Laura también encontraba un nuevo camino personal que nunca había considerado? La adrenalina de la aventura latía en su interior, y la única manera de averiguarlo era zambullirse en el proceso. Sin embargo, la pregunta quedaba: ¿podría tener el valor de llevar su historia a otro nivel de vulnerabilidad y conexión? La duda la impulsaba hacia adelante, mientras su voz aún aguardaba ser revelada. Laura despertó con un sentido renovado de urgencia. La noche anterior, había vislumbrado una posibilidad que, aunque intimidante, la llenaba de energía. Su mente se aferraba a la idea de conectar con personas que, al igual que ella, se hallaban en el proceso de transformación personal. ¿Quiénes eran esas caras anónimas que compartían su lucha con la relación hacia la comida? Con ese hilo de pensamiento, decidida a entablar estas conexiones, comenzó a planear su primer videoblog. El plan no solo consistía en grabar y editar, sino en crear un espacio donde otros pudieran compartir sus historias, sus caídas y sus vuelos. Sin embargo, un nuevo tipo de ansiedad comenzó a embargarla. La posibilidad de abrirse en ese nivel vulneraba profundamente su sentido de seguridad. Preguntas críticas acudían a su mente. ¿Sería capaz de mantener la conversación en un tono que inspirara y no juzgara? ¿Cómo podría evitar caer en la trampa de la autocrítica mientras conectaba con quienes estaban dispuestos a abrir su corazón? Con estas consideraciones, Laura comenzó a investigar. Se sumergió en foros y grupos en línea, buscando testimonios y experiencias de personas que habían enfrentado sus propios desafíos alimenticios. Agonizaba al imaginar la escena, ante la cámara, exponiendo su camino mientras escuchaba a los demás. Pronto, la angustia se transformó en curiosidad. La posibilidad de compilar sus historias en un espacio seguro le despertó un deseo intrínseco de empoderar a otros. Mientras se sentaba frente a la computadora, comenzó a delinear preguntas que podrían guiar la conversación. Pensó en su propia historia y en cómo había empezado a cambiar su relación con la comida. Su experiencia personal se convirtió en el lente a través del cual reconoció las luchas ajenas. Al escribir, sintió que su empatía se expandía, y cada palabra le guiaba a descubrir algo nuevo sobre sí misma. El día siguiente, Laura decidió lanzar una convocatoria informal. Publicó en sus redes sociales buscando voluntarios dispuestos a compartir sus historias. En minutos, su bandeja de entrada se fue llenando de mensajes de desconocidos que estaban dispuestos a abrirse. Esa oleada de respuestas fue un reflejo de su propia lucha, resonando de tal manera que ofreció conexión y comunidad incluso en la distancia. No obstante, a medida que cada historia se volvía tangible, el peso de la responsabilidad se hizo más presente. Laura pensó que no solo se trataba de compartir sus palabras, sino de honrar las experiencias de los demás. Ella había comprometido su voz, y en este nuevo reto, necesitaba encontrar el equilibrio entre ser un faro y convertirse en la brújula que ayudaba a otros en su camino. La ansiedad se transformó en determinación. Estudió técnicas de entrevista, wrote down key points,
y practicó frente al espejo. Necesitaba proyectar confianza y autenticidad, aún sintiendo el eco de sus propios temores. ¿Sería capaz de contener las lágrimas al escuchar historias profundas? ¿Podría ofrecer palabras de aliento a aquellos que llegaran desgastados por sus propios conflictos? Cada duda podía convertirse en un obstáculo, pero también en la chispa que encendería este nuevo viaje. Comenzó a concebir cada grabación como un ciclo de sanación, donde los oyentes no solo escucharían su voz, sino que también se validarían. Finalmente, llegó el día de su primera grabación. Sentada frente a la cámara, el pulso de su corazón resonaba con fuerza mientras lanzaba su discurso de introducción. Pero, en el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿podría resistir las críticas, las opiniones adversas que seguramente vendrían? Laura exhaló y, en ese instante, tomó la decisión decisiva. Hoy no me voy a dejar vencer, se prometió. Las historias que compartiría no solo eran valiosas, eran enseñanzas que podrían marcar la diferencia. Con esa afirmación resonando en su interior, se preparó para dar el primer paso. La aventura estaba a punto de comenzar, pero en la penumbra de su disposición, una nueva inquietud emergió. ¿Sería capaz de mantener su propia voz mientras se convertía en la voz de otros? La respuesta se desdibujaba, dejando al descubierto un nuevo desafío, la búsqueda de su verdad en medio de las verdades ajenas. Laura miró la cámara con un nudo en el estómago, sintiendo que su vulnerabilidad se destilaba en cada palabra. La primera grabación había sido un maratón emocional. Su voz, a ratos firme, a ratos temblorosa, había recibido respuestas cálidas de aquellos que la habían escuchado. Sin embargo, detrás de la satisfacción momentánea, una nueva batalla se cocinaba en su interior. La reacción del público la dejaba con una sensación de incertidumbre. ¿Realmente ayudaba con su mensaje o solo estaba rasgando viejas heridas? Mientras revisaba los comentarios en su canal, cada alabanza se enfrentaba a críticas constructivas que la hacían tambalear. ¿Acaso había tocado las fibras correctas? A cada minuto, la ansiedad aumentaba. No podía desestimar que había personas escuchando su voz y, de alguna forma, dependiendo de su dirección. Era una carga pesadísima que la hacía cuestionar cada decisión que había tomado en su presentación. Tomó un respiro profundo y decidió tomar una pausa. Esa tarde, salió a caminar por un parque cercano, intentando despejar la mente. Allí, rodeada de árboles y el murmullo de risas de los niños, tuvo un momento de revelación. Si iba a ser la voz de otros, necesitaba aterrizar su propio mensaje. Se sentó en una banca, sacó su cuaderno y comenzó a escribir. Frases surgieron de su interior como un torrente. No eres un fracaso por lo que comes y tu relación con la comida no te define. Esa escritura se convirtió en una especie de mantra personal que le recordaba la esencia de su entrega. La conexión entre su experiencia y la de los demás empezó a cobrar sentido. Había algo profundamente humano en el acto de compartir vulnerabilidades. No era solo una cuestión de promover un cambio, se trataba de fomentar un espacio seguro donde la autenticidad pudiera florecer sin el juicio de la sociedad. Regresó a casa con una renovada determinación de echar raíces en su propósito. Las siguientes grabaciones fueron un cambio notable. Al editar las historias de otros, Laura profundizaba en su comprensión del dolor colectivo. En cada historia que escuchaba, descubría una porción de su propia narrativa. Pero, a medida que profundizaba, también comenzaron a emerger preguntas más inquietantes. Uno de los testimonios más desgarradores que había grabado provenía de alguien que había enfrentado situaciones de abuso relacionado con la alimentación. Alfombró sus días con comidas restringidas como escudo, pero cada bocado se convertía en un golpe devastador contra su autoestima. Eso dejó a Laura cuestionando su capacidad para manejar tales emociones. ¿Era lo suficientemente fuerte para sostener el peso de esas historias? Con cada entrevista, formaba vínculos más profundos y sentía una responsabilidad creciente para con sus narradores. Una noche, mientras editaba un fragmento donde la persona sollozaba hablando de su lucha, las lágrimas le recorrieron el rostro. Impotente ante el sufrimiento ajeno, se dio cuenta de que debía construir herramientas que también la ayudaran a ella. Decidió que era hora de experimentar con nuevos formatos. Creó sesiones de reflexión después de cada grabación, donde no solo recopilaba los testimonios, sino que también se daba permiso de expresar su vulnerabilidad. Pronto, estos momentos se convirtieron en un protocolo esencial, una forma de integrar sus experiencias y asegurarse de que el dolor ajeno no cargara sobre sus hombros. Al compartir estas sesiones con su audiencia, Laura se dio cuenta de que la conexión que deseaba había germinado.
Ahora, no solo era una narradora, se estaba convirtiendo en un espejo que reflejaba la sanación de muchos. Pero en el fondo, persistía una inquietud, a medida que su voz crecía y se acercaba más a la esencia de los demás, ¿cómo podría lograr que su propia historia también brillara, sin eclipsar la de esos valientes que se abrían? Con esa pregunta instalándose como un peso en su mente, Laura comprendió que estaba en la cúspide de un nuevo desafío. Su camino hacia la válvula de escape personal parecía inminente, pero también, la búsqueda de su voz auténtica prometía ser la prueba más difícil hasta el momento. ¿Sería capaz de compartir su propio viaje mientras continuaba siendo el refugio de otros? Laura se esforzaba por enfrentar su propio dilema interno mientras la idea de revelar su historia personal se hacía más sólida en su mente. A medida que sus grabaciones seguían cosechando aceptación, la transición entre la compartición de las experiencias ajenas y la suya propia se convertía en un camino más complejo. Sentía que el auditorio de sus seguidores se volvía más receptivo, pero esa misma receptividad alimentaba su miedo a ser juzgada. La incertidumbre se transformó en una especie de hastío ansioso. Durante días, buscó inspiración, investigando sobre el impacto emocional de compartir vulnerabilidades. Leía sobre experiencias de otros creadores, escritores que habían cruzado la delgada línea entre la exhibición personal y la autenticidad cruda. ¿Cómo podían potenciar sus mensajes sin arriesgarse al escrutinio? Laura sabía que había una fórmula, un equilibrio que debía descubrir. En las primeras horas de la mañana, cuando su mente estaba fresca, comenzó a garabatear ideas para un nuevo proyecto. La formación de un mini documental sobre su propio viaje la intrigaba. Era una mezcla de miedo y emoción. Era su oportunidad para abrir un espacio donde pudiera ser honesta sin la presión de ser la voz que salvaba a otros. Sus días se sucedían entre el trabajo en este proyecto y la edición de los testimonios ajenos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, una sensación de vacío persistía, un eco que cuestionaba su propia valía. Cada vez que pensaba en filmar una de las sesiones donde se reflejara su historia, una oleada de emociones la invadía. Las memorias la asaltaban, no las había tocado desde hacía tiempo. Se dio cuenta de que había estado evadiendo su propio dolor. Había una sombra de tristeza en su historia personal que, aunque quería compartir, también le daba miedo. Una noche, sumida en reflexiones, decidió dar un paso audaz. Levantó el teléfono y grabó un mensaje corto, explicando a su audiencia que, aunque había sido una voz para muchos, también tenía una historia que contar. La idea de permitir que otros escucharan su viaje la llenaba de temor, pero también le ofrecía un destello de liberación. Publicó el video antes de poder arrepentirse, sintiendo que cada segundo la acercaba a un punto de no retorno. Los comentarios fluyeron rápidamente, algunos elogiando su valentía, otros señalando su necesidad de un enfoque más técnico sobre la alimentación y la salud mental. Pero entre las palabras de apoyo, había una pregunta que recurrió insistentemente en su mente: ¿podría realmente abrir su corazón y seguir siendo un recurso valioso para los demás? Decidida a encapsular la dualidad de su rol, Laura se propuso un nuevo desafío: realizar una serie de grabaciones en vivo donde pudiera interactuar con su público. Esto significaría no solo abrirse sobre su historia, sino también permitir que otros compartieran las suyas. La idea la emocionaba y aterraba al mismo tiempo, como un salto al vacío. A medida que organizaba su primer encuentro en línea, sentía un torrente de adrenalina. La ansiedad era abrumadora, pero también había una chispa de oportunidad. Siempre había buscado un lugar de conexión, y este podría ser el momento donde sus historias se entrelazaran y florecieran juntas, como un mural de sanación. Sin embargo, una pregunta persistía latente: en su búsqueda de autenticidad, ¿una herida expuesta podría debilitarla ante los ojos de quienes ya dependían de su guía? Laura sabía, en el fondo, que esa era una prueba que debería enfrentar, la posibilidad de que su historia y la de los demás pudieran ser un mismo hilo tejido en un viaje hacia la sanación. Con el reloj marcando la fecha del primer encuentro en línea, el miedo corporal se intensificó. Laura miró la cámara, sintiendo que estaba justo a un paso de un abismo. ¿Sería este el momento decisivo de su vida o el inicio de una crítica destructiva contra su vulnerabilidad? La tensión le oprimía el pecho, y en el aire pesado se cernía otra pregunta aterradora: cuando las luces se apaguen y las pantallas se apaguen, ¿quién sería realmente ella detrás del eco de su voz? Laura respiró hondo, su mano temblorosa se posó sobre el mouse. El cursor titilaba en la pantalla, la transmisión en vivo estaba a punto de comenzar. La mirada de su audiencia virtual la atravesaba como un rayo invisible, exigiendo sinceridad y conexión. En ese instante,
Todo su entrenamiento y dedicación se sentaron sobre sus hombros como pesos extra. Aquí no solo compartía consejos de nutrición, se trataba de desnudarse emocionalmente ante aquellos que la habían apoyado, a la vez que había evocado también sombras de su historia personal. Durante los minutos de espera, recordó la vida que había dejado atrás, esa mezcla de logros y fracasos que la formaron. El dolor de las experiencias no deseadas, las decepciones ocultas detrás de su sonrisa en las redes sociales. ¿Era esto lo que estaba dispuesta a sacar a la luz? Su resolución vaciló, pero el eco de los comentarios alentadores de sus seguidores la empujó hacia adelante. Cuando finalmente apretó iniciar transmisión, las palabras brotaron de su boca sin un guión preestablecido. Habló de su amor por la cocina y del miedo que la había envuelto durante años, cuando su propia relación con la comida se volvió un campo de batalla privado. Mencionó brevemente su lucha por encontrar un equilibrio, el estrés que la había llevado a buscar consuelo en hábitos poco saludables, y cómo ese viaje personal se entrelazó con su misión de ayudar a otros. Cada palabra parecía desprenderse de una herida aún abierta, pero en lugar de debilidad, encontraba fuerza en su vulnerabilidad. A medida que la transmisión avanzaba, notó que el chat en vivo se iluminaba con comentarios de apoyo, validación y resonancia. La interacción la llenó de energía y propósito, y fue allí, en ese cruce de vidas, que vislumbró lo que podría ser. Sin embargo, el miedo nunca desapareció por completo, era una sombra constante. Al concluir la transmisión, sintió una mezcla de alivio y adrenalina. Los aplausos virtuales y los comentarios cargados de gratitud la hicieron sonreír, pero no pudo evitar preguntarse si, al ser tan abierta, había sobrepasado un límite. ¿Qué sucedería cuando el entusiasmo se disipara y la cotidianidad regresara? Esa imagen de una vulnerabilidad expuesta continuaba acechando en su mente. Con el tiempo, las reacciones empezaron a convertirse en parte de su rutina profesional. Ella recopilaba los comentarios y, con cada transmisión, se adentraba más en su propia historia. Sin embargo, al mismo tiempo, notaba que la exposición también traía consigo un juicio más crítico por parte de algunos seguidores. Una parte de su audiencia parecía requerirla como la experta infalible, mientras que otra se sentía identificada con su sinceridad. La dupla de roles la mantenía en una lucha constante entre ser quien realmente era y la imagen que había cultivado. Un día, mientras revisaba mensajes, uno en particular la resonó profundamente. Una seguidora había escrito: "Tu historia me ha inspirado, pero también me ha hecho cuestionar mis propias decisiones. ¿Cómo lidias con las críticas y el juicio que puedan venir?". La pregunta colisionó en su mente, y por un momento, Laura se detuvo. Era la intersección del crecimiento personal y profesional que había estado evitando, una realidad a la que no había prestado suficiente atención. Esa noche, Laura permaneció despierta, reflexionando sobre aquel mensaje mientras las horas avanzaban. Sabía que la exposición era inminente, inevitablemente, al abrir su vida, también estaba entregando su historia a los juicios ajenos. ¿Podría realmente manejar la responsabilidad de ser un faro para otros mientras se enfrentaba a sus propias batallas internas? Con la mente palpitando, decidió ir más allá y convocar a un grupo de seguidores para un conversatorio íntimo. No solo hablar sobre su viaje, sino escuchar las historias de aquellos que la seguían. Sería un riesgo, un nuevo paso doloroso pero necesario hacia un lugar donde pudieran sanar juntos. Pero, ¿qué pasaría si descubrir las historias de otros revelaran no solo sus luchas, sino también sus propias inseguridades ocultas? Laura miró el calendario, la incipiente fecha para el encuentro, y una sensación de pavor se apoderó de ella. El momento estaba cada vez más cerca, sin vuelta atrás. De repente, la verdad se clausuró en su pecho. ¿Estaría lista para descubrir quién sería capaz de convertirse a través de este nuevo reto? La pregunta resonó, dejando una inquietante expectativa sobre qué revelaciones podrían surgir de aquella noche de conexión personal. Laura se encontró en un ambiente cargado de emociones el día del conversatorio. Había organizado un espacio virtual donde sus seguidores más leales tendrían la oportunidad de compartir sus historias sin juicios ni filtros. Estaba ansiosa, obvia de que no solo se trataba de escuchar a otros, sino de exponerse de manera más profunda. Era el momento de conectar en un nivel que nunca había explorado. A medida que las primeras caras aparecieron en la pantalla, podía sentir la vulnerabilidad flotando en el aire, palpable y densa. Cada participante traía consigo un hilo de su propia historia, y Laura no tardó en darse cuenta de cuánto resonaba cada relato con su experiencia personal. A veces, la vida siembra experiencias que parecen heridas, pero que, al revisar su esencia, se convierten en puntos de conexión que unen a todos.
Laura se abrió al diálogo, compartiendo sus inseguridades, sus miedos e incluso sus fallos. Cada palabra que brotaba de su boca parecía aliviar una carga interna que había estado acumulando durante años. Al escuchar las historias de los demás, comprendió que cada uno de ellos enfrentaba luchas similares, las luchas con la comida, la cultura de la imagen y las expectativas propias y ajenas. Se dio cuenta que, a pesar de las diferencias, había un hilo conductor que unía a cada uno de ellos, la necesidad de aceptación y el deseo de pertenencia. Un participante se aventuró a compartir su lucha con la autoestima y cómo la comida había sido su refugio y, al mismo tiempo, su prisión. Al escuchar, Laura resonó con cada palabra, y sintió como sus propios miedos se reflejaban en la narrativa de ese ser. La empatía creció en la sala virtual. El ambiente se tornó un lugar de sanación. Lo que una vez había sido una mirada a lo que consideraba defectos propios, se volvió una red profunda de humanidad compartida. Los recuerdos de sus viejos miedos comenzaron a desvanecerse, abriéndose paso a un reconocimiento de su propia fortaleza. Laura se dio cuenta de que, al prestar atención a sus inseguridades y las de los demás, estaba cultivando un espacio para crecer colectivamente. Ya no se sentía como la única que luchaba, sentía que había una comunidad de resiliencia floreciendo ante sus ojos. Este momento estaba, sin duda, marcando un antes y un después en su vida. Mientras el conversatorio avanzaba, Laura propuso una actividad. Cada quien debía compartir no solo sus luchas, sino también lo que habían aprendido a través de ellas. Este ejercicio creó un ambiente positivo, se transformó en un intercambio de herramientas y estrategias que habían ayudado a cada uno a sobrevivir a sus batallas. Laura vio cómo comenzaban a resurgir las sonrisas, los ojos brillantes por el nuevo sentido de comunidad que estaban formando. A medida que finalizaba el evento, la emoción era palpable. Cada participante dejó su relato, su legado en la conversación. Laura sintió que había realizado un gran paso, no solo como comunicadora, sino como ser humano, dispuesto a compartir su viaje sin máscaras. Se despidieron en un clima de esperanza y apoyo, comprometidos a seguir como ese grupo de personas que se escuchaban y validaban mutuamente. De regreso a su espacio, Laura se sintió ligera. Había compartido fragmentos de su vida, de sus temores, y en el proceso había descubierto una nueva faceta de sí misma. La conexión que había forjado con esos extraños se había transformado en un vínculo profundo, que despertó en ella el deseo de continuar construyendo ese espacio de vulnerabilidad y autenticidad. Esa noche, mientras escribía en su diario, comprendió que se estaba acercando a su verdadero propósito. Laura no solo quería ser la voz que guiara a otros hacia la alimentación saludable, sino que también deseaba ser un soporte emocional. Sentía que su viaje estaba destinado a ir más allá de la cocina, traspasando el plano de la nutrición hacia un enfoque holístico del bienestar. Después de esa experiencia, Laura decidió que establecería un proyecto de acompañamiento emocional en línea, donde las personas pudieran conectar entre sí, compartir sus historias y cubrir el vacío que a menudo la alimentación dejaba en la salud mental. Sabía que esto serviría para integrar no solo la comida, sino también el amor propio y la compasión hacia uno mismo en cada plato. Había crecido. Su viaje había moldeado un nuevo camino que se enfocaba en honrar su historia y permitir a otros honrar las suyas. Laura se sintió agradecida por cada paso, por cada desafío y por cada conexión que había logrado. Se dio cuenta de que no necesitaba ser la madre perfecta ni la gurú de la nutrición, simplemente, podía ser Laura, una mujer en constante evolución, conectando con otros a través de lo más humano que existe, la vulnerabilidad. Mientras pasaba las páginas de su diario, sonrió. Había encontrado su voz, no solo como madre, sino como mujer, lista para tocar vidas y abrir puertas a historias que merecían ser escuchadas. Su transformación era real y palpable, había conquistado un nuevo horizonte de entendimiento y aceptación. Con cada palabra que compartía, contribuía a un mundo más comprensivo y empático. Ahora, más que nunca, sabía que el verdadero logro personal no era un destino, sino el constante crecimiento en este viaje de vida que todavía tenía por delante. A partir de ese día, Laura se comprometió a vivir con autenticidad, a abrazar su historia y a seguir forjando conexiones que alimentaran no solo su alma, sino la de todos los que decidieran seguir su camino. Así, mientras la noche se cernía sobre ella, un nuevo capítulo comenzaba. Al desembarcar de esta experiencia, sentía que su vida se estaba transformando en una historia más rica, llena de sabores, risas y auténticas conexiones. Laura hizo un pacto consigo misma, nunca dejaría de explorar, nunca dejaría de aprender. Y especialmente, nunca dejaría de compartir.
Ahora es tu turno. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que podrían cambiar tu vida. Deja un me gusta ahora para que el algoritmo las muestre a más personas que las necesitan. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión, y compartí instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo Laura transformó su vida. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es ayudar al canal a crecer. Hagamos que nuestras voces se escuchen.